vemos cómo la función de Lagrange, ¿verdad? Está eh, precisamente depende de las articulaciones, de las posiciones de las articulaciones, principalmente. Ahora vamos a ver operativamente, ¿verdad? Cómo se va a hacer este cálculo. Aquí tenemos expresada una operación matricial. Entonces, esto lo vamos a sustituir por operaciones escalares, es decir, ya operando los elementos de la matriz, ¿verdad? Entonces aquí vemos de la matriz que teníamos anteriormente, aquí vemos el elemento IJ, ¿verdad? Que se opera con la velocidad la articulación I por la velocidad de la articulación J, ¿verdad? Ok, entonces este es el lagrangiano. Ahora vamos a encontrar lo que sería nuestra ecuación o modelo eh, dinámico del robot. Entonces, eso lo vamos a encontrar haciendo estas operaciones, ¿verdad? O sea, la derivada del lagrangiano con respecto a Q', y aquí la derivada del lagrangiano con respecto a Q, luego esto con respecto al tiempo. Entonces, anteriormente encontramos el lagrangiano, la expresión del lagrangiano, y vamos a hacer estas operaciones. Pues bien, aquí tenemos el lagrangiano y vamos a ver cómo sería esta operación, la derivada parcial del lagrangiano con respecto a la velocidad del eslabón de la articulación iésima. Entonces aquí tenemos la articulación iésima. Entonces seríamos de I, ¿verdad? No estaríamos trabajando con todas las I, sino que solo con una I, la iésima. Entonces esto sería una constante, ¿verdad? Porque aquí no aparece el término θ' sub I. Entonces la derivada desaparece acá. Y acá solamente tenemos el término θ' I. Entonces simplemente derivando con respecto a esto solamente nos queda la constante que la acompaña. Entonces nos quedaría la sumatoria del elemento de la matriz de inercia y luego el otro término que aparece aquí, ¿verdad? Que en este caso jugaría el papel de constante porque estamos derivando con respecto a este. Y luego esta operación implica hacerlo dos veces, ¿verdad? O sea, tendríamos dos veces el mismo término, entonces ahí desaparece el 1/2. Bueno, ahora a esta expresión la vamos a derivar con respecto al tiempo. Bueno, cuando derivamos esto con respecto al tiempo sería la derivada de este por este más este por la derivada de este. Entonces aquí tenemos la derivada de θ', es θ2', y luego tenemos la derivada del elemento de la matriz de inercia con respecto al tiempo. Ahora, esta derivada del elemento de la matriz de inercia con respecto al tiempo la vamos a sustituir por la regla de la cadena en la derivada parcial de esto con respecto a θ. Ahí le vamos a poner θ sub k multiplicado por la razón de cambio, o sea, la derivada de θ sub k con respecto al tiempo. Entonces nos queda θ sub k'. Y tenemos que aquí poner la sumatoria, ¿verdad? Es decir, o sea que esto de acá, ¿verdad? Se sustituye por una suma de términos, ¿verdad? La derivada parcial de esto con respecto a θ1 por θ1', más la derivada con respecto a θ2 por θ2'. Entonces, toda esa sumatoria es esto. Entonces, ahí a ese le ponemos la k'ésima articulación. Ok, ya nos queda esta expresión. Luego tenemos la derivada con respecto a θ. La derivada con respecto a θ de toda esta expresión sería acá, primero sacamos el 1/2, luego sería
bueno, la derivada con respecto a teta de todo esto y la derivada con respecto a teta de esta parte de acá, eh, sería acá eh, esto va a la derivada de c con respecto a teta. Ahora la relación que hay entre la velocidad o la posición y la articulación eh, está relacionado con el lagrangiano, ¿verdad? Entonces, acá sería, se sustituye por el lagrangiano, ¿va? O sea, el delta de velocidad lineal con respecto al delta de, o sea, el cambio de teta es el lagrangiano, perdón, el jacobiano, acá. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Nos quedaría que la derivada con respecto a teta pasa acá, se expresa con respecto al elemento de la matriz de inercia, ¿verdad? Y este de acá se sustituye por el jacobiano. Y pues ahí tendríamos la ecuación del movimiento, ya efectuadas estas operaciones, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el primer término, ¿verdad? Teníamos dos términos, entonces aquí tenemos el primero es este y el segundo es este. Luego agrupamos y los nombramos con, con cierta designación, ¿verdad? Que ya vamos a ver. Entonces nos queda primero este término que me representa la inercia. Aquí tenemos los elementos de la matriz de inercia. Esto de acá es la inercia, ¿verdad? Que tenemos inercia por aceleración angular. Luego tenemos este término que vemos acá, donde aparece la fuerza de gravedad, ¿verdad? La aceleración de la gravedad. Este sería el vector de gravedad. Y este término, ¿verdad? Esta sumatoria con esta, de este término, más este de acá, serían las fuerzas de Coriolis. Aquí tenemos entonces la expresión inercia más Coriolis más gravedad igual al torque. Aquí tenemos la expresión de, para las fuerzas de Coriolis y aquí para la gravedad.